Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 2 de julio de 2018. Iniciamos un nuevo mes en este año. De inmediato les queremos dar la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así también a quienes nos miran por Facebook Live. Les contamos que hace pocos minutos concluyó la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en donde se recibieron los criterios del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Manolo Rodas, y también del vocal de dicho consejo, Felipe Peso. Esto dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. En esta ocasión, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se excusó nuevamente de asistir al llamado que hizo esta mesa parlamentaria. Nuestro compañero Clever Aranda siguió de cerca esta sesión de la Comisión de Fiscalización y de inmediato nos cuenta detalles. Adelante, Clever, buenas tardes. ¿Qué tal, Belkis? Buenas noches. Hace escasos minutos concluyó la comparecencia de los directivos del IES ante la Comisión de Fiscalización. Estuvieron presentes el vocal, el señor Felipe Peso, y también el presidente Manolo Rodas. Ellos estuvieron acá presentes en la Comisión de Fiscalización para realizar aportes dentro de la sustentación del juicio político que se lleva contra el superintendente de bancos. Me acompaña en este momento la asambleísta Silvia Salgado. Asambleísta, buenas noches. Sin duda ha sido importante los aportes que han realizado hoy los directivos del IES. Bueno, de hecho hay un compromiso en este proceso de control político que debe interesarle a la ciudadanía, al país entero, y es conocer el monto de la deuda que tiene el Estado, el gobierno central para con el IES. Nos parece que esto es un propósito importante para transparentar esto que ha venido siendo, diría yo, dado cifras en unos casos, en otros tuvo como consecuencia inclusive desaparecerle de la contabilidad, ¿no? Y lo otro es que ocasionó inclusive una destitución del anterior presidente del Consejo Directivo. Hoy tenemos ya un dictamen de la Contraloría General del Estado. Se trata de establecer qué monto tiene la deuda pendiente por concepto de esta contribución a los fondos de salud que está en la ley. Segundo aspecto que nos parece fundamental y que aquí ha quedado claro es la disposición del presidente del Consejo Directivo, del propio Consejo, en restablecer primero esta deuda y proponer mecanismos de pago. Eso, por un lado, es aspecto positivo que contribuye a la información. Y por el otro lado, es entender de que este juicio es contra el superintendente de bancos que actúa como organismo de control del IES. Eso será otro tema aparte cuando nos toque valorar qué hizo, qué dejó de hacer y por tanto qué incumplió para que sea encauzado políticamente dentro de la Asamblea Nacional. El monto de la deuda, ese es justamente el tema que usted trataba. No se sabe exactamente cuánto es. Habla de 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto sería esa suma? Bueno, lo que se ha informado acá es de que existe ya una determinación de ese monto que supera los 2.500 millones, pero que se ha establecido una comisión tanto de la Contraloría como del propio Ministerio de Finanzas y del IES para valorar esta deuda. Entonces, eso va a permitir, primero, establecer el monto definitivo, pero igualmente nos preocupa también otros hechos como los que se dieron la autorización para traspasar recursos, por ejemplo, de un fondo de riesgos de trabajo al fondo de salud. Lo que se ha dicho acá es que están ante una inminente situación de insostenibilidad para financiar la atención de salud y que si bien se justifica
no se responsabilizan de la legalidad, porque fue una flagrante, diría yo, incumplimiento de la ley que establece que los fondos deben solventarse en cuestión de gastos de sus propios recursos y que está prohibido utilizar los recursos de un fondo para financiar el otro. Entonces, mire, estamos frente a esa situación de crítica frente a lo que podría ser el que no existan los recursos para garantizar la sostenibilidad en la atención de salud. Entonces, es información de parte del seguro, pero a la vez nuestra preocupación es ¿quién autorizó? ¿Qué hizo la Superintendencia de Bancos al respecto? Por lo tanto, estaremos a la expectativa de la comparecencia de esta autoridad de control. ¿Se sumarían también el tema de los fondos previsionales del magisterio? No solamente del magisterio, todos los fondos previsionales que tenían que cumplir un requisito legal, que la auditoría determine si es que existen fondos del Estado, que era el requisito para cambiarla de gestión, en este caso pasar a ser administrados por el BIES. Hemos requerido la información muy puntual sobre el tema y vamos a tener la oportunidad de tener los documentos que permitirán, o sea, decirle al propio organismo de decisión, el IES es autónomo, no es una institución pública, pero ellos tendrán que decir, se cumplió la ley, en este estado están los rendimientos de esos fondos de cesantía y si es que es factible seguir administrando por el BIES, toda vez que la mayoría de ellos se traspasaron mediante ley y lo que nos corresponde es vigilar si ese traspaso se cumplió o no los requisitos que establecía. Finalmente, asambleísta, el día miércoles se prevé la comparecencia del señor Cruz ante la comisión para que justamente presente las pruebas de descargo. Sí, eso es el legítimo derecho a la defensa, luego de escucharle las pruebas de descargo de estas acusaciones, que concretamente no es que fue el organismo que tomó las decisiones, pero es el organismo que controla las decisiones que estén sujetas a la ley. Y él tendrá que exponer sus razones frente al cumplimiento y frente a sus competencias. Luego viene un periodo de valoración que entendemos será de 5 días y se tomará la decisión acá en el Pleno de la Comisión. ¿Las pruebas presentadas por el proponente están bien sustentadas? Bueno, las pruebas se están dando en la medida en que asiste con la documentación el presidente del Consejo Ejecutivo, que asiste un vocal del Consejo Superior del IES, que han asistido algunas personas interesantes y representantes de lo que fueron los fondos previsionales y además, o sea, una serie de documentos como de manera definitiva y contundente son los informes de auditoría de la Contraloría, que ya no son estos manuales de borradores de trabajo, ¿no? Sino son informes que tiene que estar ya determinadas responsabilidades, montos a nivel administrativo y entiendo también causaron ya una sanción a nivel administrativo que fue la destitución de algunos funcionarios. Entonces, y el otro gran tema es el informe actuarial, ¿no? Eso pasa por discutir la sostenibilidad del sistema de seguridad social, no del problema del superintendente, no del problema de tal fondo, sino cómo se va a garantizar que el sistema funcione cuando hay situaciones críticas a nivel de ingresos de los fondos, pero también hay situaciones estructurales. Ha crecido el número de aportantes, por lo tanto hay una esperanza de vida de la población que hace que crece los adultos mayores, por lo tanto también se tiene que prever jubilaciones, mensualidades, y se nos ha dicho acá de que posiblemente se conozca cuáles van a ser las medidas para lograr la sostenibilidad del seguro social. Se habla de incrementar el aporte, se habla de incrementar la edad y hasta hay algunas voces de privatizar parte de los servicios. Miren, estos son los grandes temas del debate al margen de esta situación puntual que es el juicio político. Aspectos con los cuales no están de acuerdo, por supuesto, los aportantes. Ni la privatización de incrementar el aporte, ni tampoco la edad. Eso es lo que hemos llamado, ¿no? O sea, privatizar creemos que es un tema o una intencionalidad
que debe ser desechada, ¿no? Debe ser desechada. Transparencia sí. Transparentar un sistema que tiene que funcionar en otras condiciones. Ya no son las condiciones en donde se tenía 100.000, 200.000, 300.000 jubilados. Hoy la población, el número de contribuyentes tiene un ritmo de crecimiento y el número de jubilados tiene que corresponderse también con la capacidad de pago. Entonces, en esas circunstancias, o sea, sí, habrá que discutir otras medidas. Una de ellas podría ser precisamente transparentar cuánta el aporte o la corresponsabilidad, por ejemplo, se me ocurre, de los adultos mayores, en donde los familiares pueden incrementar las contribuciones, en parte. Pero no se puede entender de que se puede dar todo sin la mínima contribución. Entonces, hay algunas alternativas que tienen que ser discutidas. El de incrementar los años realmente en condiciones en donde no hay facilidad para garantizar la estabilidad laboral. ¿Qué pasa cuando una persona contribuye, contribuye 30 años, ¿no? Y por la edad tiene que trabajar 10 años más, pero esos 10 años más simplemente es despedido de su trabajo? Mire, entonces son los temas de la vida real y por eso, o sea, lejos de que este juicio sirva para justificar estas alternativas, habría que entrar a un debate público con la gente. Muchísimas gracias a la asambleísta Silvia Salgado por la explicación brindada. A esta hora el salón ya está vacío, han abandonado ya los legisladores. Con esta información vuelvo contigo, Belkis, tú continúas. Buenas noches. Gracias a nuestro compañero Clever Aranda, que como reportábamos ha seguido de cerca el desarrollo de esta sesión durante esta jornada al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, que lleva adelante la sustanciación de este pedido de juicio político interpuesto en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Nosotros avanzamos con más noticias en esta emisión estelar de TVL Noticias. Les contamos que el expresidente Rafael Correa no acudió a las oficinas de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador, tal y como lo dictaminó la jueza Daniela Camacho, luego de vincularlo al caso Balda. El exmandatario se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bélgica. Para este martes está prevista una audiencia de revisión de medidas cautelares. Desde este 2 de julio, el expresidente de la República, Rafael Correa, debía presentarse en las oficinas de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador, luego que fue vinculado al caso del presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Sin embargo, y a través de su cuenta de Twitter, Correa manifestó que se presentó, pero ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, y adjunta una carta que cuenta con el recibido del vicecónsul. En la carta describe que en la audiencia de vinculación el fiscal encargado solicitó su presencia periódica ante una delegación diplomática y que como expresidente es su deseo cumplir con las exigencias procesales a pesar de ser evidentemente perseguido político. En la red social, Correa escribe que amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Constitución y leyes, ejerce sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior y se ha presentado. Sin embargo, el tema ha generado debate al interior de la Asamblea. Los asambleístas Luis Pachala y María José Carrión dicen que el proceder fue inadecuado, porque la disposición de la jueza fue que se presente en Ecuador. Si no se presentó aquí en Ecuador, porque esa es la medida sustitutiva, en este sentido, la señora Daniela Camacho lo que debe hacer es revocar esa decisión de medida sustitutiva por una medida de orden de prisión, para incluso con alerta roja a nivel internacional, porque desacató a la justicia. Parece inadecuado, todos los ciudadanos, nos guste o no, las determinaciones judiciales debemos cumplir, todos somos iguales ante la ley y de esa forma él debía haber venido acá a cumplir al país y sobre todo para que pueda ejercer su derecho legítimo a la defensa, ¿no? El asambleísta Franklin Samaniego, en cambio, dice que estuvo bien porque en Ecuador no existen las garantías judiciales para su retorno y que la jueza debería revisar las medidas cautelares de manera que pueda presentarse ante el consulado en su país de residencia, tal y como propuso el fiscal en la audiencia. Una situación compleja, difícil. Hemos hecho el análisis de los planteamientos de los cuales se le imputan y ninguno tiene coherencia. Existen los tratados y los acuerdos internacionales en virtud de los cuales se habla del asilo, se habla del refugio para el tema de perseguidos políticos.
Por otra parte, la jueza Daniela Camacho fijó para este martes 3 de julio la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por el abogado del exmandatario. Sin embargo, la defensa de Balda también indicó que mañana pedirá una audiencia de revisión de medidas en contra de Correa por incumplimiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Mediante un comunicado, el bloque Alianza País y Aliados rechazó las expresiones vertidas por el expresidente Rafael Correa en contra del presidente Lenín Moreno. En una entrevista concedida al medio digital eldiario.es, Correa, al referirse a la discapacidad física, expresó: algunas veces las personas que han sufrido una tragedia como la que él sufrió guardan una amargura, una frustración con la vida, una frustración hacia los demás que no han sufrido esa desgracia, que cuando tienen poder deforman esa amargura, refiriéndose al primer mandatario. El bloque parlamentario de Alianza País calificó dichas expresiones como discriminatorias y se solidarizó con el jefe de Estado, así como con las personas con discapacidad. Asimismo, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta en la red social Twitter, escribió: si mal no recuerdo, Rumi dijo, el odio es el amor que ha pasado por la historia del corazón. ¿No les parece conocido? O esta frase de Jung que se explica por sí sola: el enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. Mientras tanto, el expresidente Rafael Correa afirmó que sus declaraciones concedidas al medio español fueron mutiladas. En la Asamblea Nacional hay expectativa por la creación de una comisión ocasional para analizar la información del denominado caso Gabela, conforme lo aprobó el Pleno del Legislativo la semana última. El asambleísta Fabricio Villamar descartó que dicha conformación se dé este martes. A pesar de que el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 10:30 de este 3 de julio, el asambleísta Fabricio Villamar descarta que sea este martes el día en que se conforme la comisión ocasional para analizar la información sobre el denominado caso Gabela. La decisión del Pleno de la Asamblea de la semana pasada es que en la próxima sesión tiene que conformarse esta comisión. Y la próxima sesión todavía no ha sido convocada. Se convocó la continuación de la sesión anterior. Es parte de la forma de manejo parlamentario, por lo tanto, la próxima sesión todavía tiene que ser convocada por la presidenta. Y en efecto, este martes el Pleno está convocado para la continuación de la sesión número 524. Fue el último jueves que el Parlamento aprobó la resolución para crear una comisión ocasional multipartidista que analizará los documentos relacionados al caso del asesinato del exgeneral Jorge Gabela y los informes sobre la compra de los helicópteros DRUF. Para esta vez intentaron que otra vez sea la Comisión de Fiscalización la que conozca este proceso, y ha sido por votación del Pleno que se decidió que no sea fiscalización, sino que se convoque a una comisión especial destinada únicamente a conseguir la información, a levantar el sigilo, a ofrecer esta información al Pleno de la Asamblea. Durante el debate, la asambleísta Silvia Salgado aclaró que la información que manejó cuando era presidenta de la Comisión de Fiscalización no estuvo calificada de secreta y que no tiene nada que ver con la muerte de Gabela. Pero acá la facilidad y la intencionalidad política es así es de frente. Aquí está la votación, voto afirmativo para que se califique el juicio. Mientras que el asambleísta Franklin Samaniego, ex integrante de las filas de Alianza País, espera que el caso se resuelva en instancias judiciales. Tiene que transparentarse la información. Yo creo que tenemos que sacarle del ámbito político. En este momento ya la Asamblea no tiene competencia como para hacer un proceso de fiscalización en ninguna autoridad por el tiempo que ha transcurrido. Por otro lado, el legislativo instó al gobierno nacional para que levante la reserva que incluya el contrato entre el perito Roberto Mesa y el Ministerio de Justicia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Ajichishi mashibel kisanche nyukunchi gayukuna yami kash nakaichishi pi wishe kunawan kikimpa guasiman chamukunchi kichwa shimi pi kaipi wishe kunawan kallarishun. Correa caso Balda.
Kasna kunan punja imami ñaupa llaqta pusha Rafael Correa runa imaka kasna kay ñukunchik Ecuador llaqta manchayamushpa kamayqa wasi imapi chaypi chayana rikurina karka. Shinapash payka mana chayamurkachu kay jueza Daniela Camacho mañashka shinata paktachishpa. Ashtawanpish kay Bélgica llaqta kay consulado hatun tandanakuy wasi imapinmi chayarka payka ninmi ñukunchik kasna kay hatun imashina kamachipi rikuchishkata paktashpa chaymanmi ñuka shukilkata chayachishkani nishpami kasna willachishka kan. Comunicado bloque AP. Sinallatik llaqta ñaupa llaqta pusha Rafael Correa imami kay punja kuna imaka kay eldiario.es hatun willachikman rimanakukushpaka kasna kay ñukunchi llaqta kunampi pushaku Lenín Moreno runa imata tisiko kashkamanta kasna mana alli rimashka shina rikurin nishka. Sinallatik kaypi hatun angurishkapi kimirishka apukuna imaka chayka mana alli churikurin ñukunchika nanarishkatami kaypika rikunchi nishpami willachishka kuna. Sinallatik Lenín Moreno llaqta pusha imapish kay Twitter hatun kilkanapimi pasna yuyaykuna imata chayachishka kan. Shinallatik Rafael Correa ñaupa llaqta pusha imaka nishkami ñukunchi kasna tukuy willashkatami mana pakta rikuchishka kaypika rakishkami kan yuyaykuna nishpami kaypi riksichishka kan. Comisión Ocasional Gabela shinallatik kay mama llaqta tandanaku yuku imapika imashina kay mingarishka wiñarinata suyakunkunami. Shinallatik kay hatun wiñarina imata mañayka kay allik punjakuna imami kay mama llaqta tandanaku yukupi arinishka karka. Kaypika imashina kay hatun tandanaku imanta rimashpa Fabricio Villamar apuk imaka ninmi kay wanra punja imaka mana pakta kay wiñarina imata kay ñukunchika yallichina shinam rikurin shamu punjakuna imami kaypika kasna kay apukuna tandanakushpa su uchilla wangurishkata wiñachinga kay imashina taripaykunata ñupanman apangapan nishpami willachishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Para este martes a las 10:30 está convocada la continuación de la sesión del Pleno número 524 para tratar en primer debate el proyecto de reformas al Código General de Procesos. La convocatoria contempla además el tratamiento de varios proyectos de resolución. Se trata de 5 proyectos de reformas al Código de Procesos que fueron agrupados en una sola propuesta, la misma que será debatida en primera instancia ante el Pleno. Entre los cambios figura la citación sobre los plazos para que el juez admita a trámite. En otro aspecto se incluyó el recurso de revisión que solo constaba en materia penal. Lo explicó Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia. Se está planteando la posibilidad de que los notarios puedan dar fe pública de los actos de citación. Se está incluyendo una figura que no existía en materia civil, que creo que va a permitirnos también garantizar la efectiva justicia. Samaniego asegura que los ajustes al código permitirán mayor agilidad en el sistema de justicia. Al trasladarlo del sistema escrito al oral en el país, ya se han generado cambios. Los avances con el Código General de Procesos, la oralidad sin duda alguna ha sido una posibilidad de transformar la justicia. En la continuación de la sesión, el Pleno de la Asamblea conocerá el proyecto de resolución para exhortar al Estado ecuatoriano por la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos en vulneración frente a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, de iniciativa del legislador Franklin Samaniego. Según información, en este grupo de niños estarían 2 ecuatorianos. Venga el canciller y explique qué es lo que está haciendo, cuál es la política. En otro punto consta el tratamiento de la resolución del CAL del 7 de mayo de 2018, para que la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas pueda aprobar cualquier informe que contenga proyectos de ley de su competencia. Finalmente, en la continuación de la sesión 524 consta el proyecto de resolución que rechaza los términos de la comunicación del 20 de junio de 2018, suscrita por la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Unión Nacional de Periodistas propone un sistema de protección para los comunicadores sociales. Según Guadalupe Fierro, presidenta de la UNP, el objetivo es que el gobierno nacional proteja a los periodistas. Esta iniciativa fue entregada en el marco del análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
La tarde de este lunes, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se volvió a reunir para recibir nuevos aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La primera en entregar sus aportes fue Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Aquí expuso 7 propuestas, entre ellas el acceso a las tarifas por publicidad, regulación a espacios gratuitos y la conformación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación Cordicom. Para garantizar independencia, este delegado del presidente no debería venir ya con ese mandato desde origen, sino que más bien esta designación debería ser producto de las votaciones o de la voluntad o del diálogo de este organismo. Luego fue el turno del presidente de la Asociación de Autores y Compositores del Ecuador, Juan Fernando Velasco. Indicó que tras 5 años de vigencia de la Ley de Comunicación, no se respeta la difusión del 50% de los contenidos musicales. Es evidente que el impacto, si ha tenido alguno, ha sido muy por debajo de lo que podríamos haber esperado de algo tan radical como la obligatoriedad de contenidos igualitarios con respecto a los internacionales. Después, Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, indicó que este gremio está de acuerdo con el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación planteado por el Ejecutivo. Sin embargo, cree que hay artículos que pueden mejorarse. Por eso es de que la Unión Nacional de Periodistas siempre mantuvo que lo mejor hubiese sido derogar la ley. Tomando como ejemplo el asesinato a Paul, Efraín y Javier Segarra, integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, Guadalupe Fierro dijo que el gobierno debe brindar protección a los periodistas. En todo el mundo hay una tendencia a la protección del periodismo y esto está claramente establecido en los protocolos complementarios de los convenios de Ginebra. A diferencia de sesiones anteriores, en esta ocasión, en la Comisión de Derechos Colectivos, no hubo discusión respecto de la propuesta de Roberto Manciati para reducir la remuneración de los periodistas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, visitó este lunes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En el encuentro se analizó la posibilidad de impulsar un proyecto de reformas integral al Código de la Niñez y Adolescencia que aborde las temáticas de violencia y abuso a menores de edad. Más adelante se prevé un nuevo acercamiento para el tratamiento de la propuesta. En junio pasado, el Seminario Internacional Legislar para proteger a la niñez y adolescencia dejó como resultado 3 planteamientos: desarrollar un sistema integral de protección, revisión del procedimiento expedito para el juzgamiento de delitos en contra de niños y la ejecución de la pregunta 4 de la consulta popular para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. En base a ello, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, mantuvo una primera reunión con la presidenta de la Asamblea para impulsar junto a la legislatura un proyecto de reformas integrales al Código de la Niñez y Adolescencia. Las responsabilidades, las competencias institucionales, cómo realmente trabajamos desde una perspectiva transversal la temática de violencia desde las políticas, los derechos de las víctimas, los mecanismos para reparación y también los aspectos presupuestarios. La ministra explicó que el Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales que implican una adecuación de la norma actual. Que implican la adecuación de la norma en el sentido de los protocolos que han sido ya suscritos, pero también el Código de la Niñez fue un gran esfuerzo de concertación y de un marco teórico interesante. Como insumo a esta propuesta, el Instituto de Estadísticas y Censos INEC lleva a cabo un sondeo sobre la violencia en menores de edad, un tema que demanda conocer la realidad que el Ecuador enfrenta, dijo la secretaria de Estado. No es suficiente, entonces por eso planteamos el otro estudio y debe haber un estudio especializado sobre abuso sexual infantil en el Ecuador. Esto es un tema pendiente. Se esperan nuevos encuentros con la titular de la legislatura para evaluar los avances en normativas sobre niñez y adolescencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y siguiendo en este tema, les contamos que la asambleísta Norma Vallejo presentó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la creación de una comisión permanente del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Esto debido a que la Comisión Ocasional AMPETRA concluirá su trabajo en agosto próximo. Durante estos 10 meses de gestión, la Comisión Ocasional AMPETRA ha logrado resultados positivos. Varios legisladores consideran que debido a lo delicado del tratamiento de los casos de abusos sexuales a menores de edad, es necesario que la comisión sea permanente. Así señala Héctor Muñoz. Se está presentando una propuesta de ley
con todos los insumos que hemos presentado los asambleístas dentro de la comisión. Habrá que hacer un informe, evidentemente, final, y de ahí yo creo que una de las recomendaciones que se tiene que dar es que se cree una comisión permanente. No podemos seguir como una ocasional. La legisladora Norma Vallejo comparte el criterio de Muñoz. Asegura que una vez terminado el informe deberán remitirlo a otra comisión y que esto generaría un tratamiento inadecuado de los casos. ¿Quién va a tratar ese proyecto de normativa? Puede ir a justicia. Justicia tiene tantos ámbitos que tratar que lo de niños, niñas y adolescentes no puede ser tratado como algo más, tiene que ser especializado y específico. Quienes podrían integrar la comisión permanente serían legisladores con conocimientos en temas de derechos de los niños. Conjuntamente con varios asambleístas hemos presentado una petición, más dicho, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se incluya dentro de las comisiones permanentes una comisión permanente con respecto al tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Eso ya está presentado y consideramos que el CAL nos va a dar paso. Por su parte, Franklin Samaniego señala que es necesario crear un nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Dijo también que las comisiones de Educación, Justicia y Salud deberán tratar el informe de la Comisión Ampetra. Crear una comisión para el tema de violencia sexual en particular me parece complejo, pero sin embargo se ha planteado ya la posibilidad de tener una comisión ocasional para tratar el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Ampetra culminará en agosto, pero los familiares de las víctimas piden que esto no ocurra. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud aprobó el articulado del libro 1 del proyecto de Código Orgánico de la Salud referente a la autoridad del sistema. Durante el debate hubo críticas sobre el control de la salud. En el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, con 6 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Salud aprobó el articulado del libro 1, referente a la autoridad del Sistema Nacional. Dice la Constitución, el Ministerio de Salud es el organismo rector y él es quien tiene que llevar la rectoría. En el documento se estableció la creación de un Consejo Nacional de Salud, integrado por varias instituciones que será encargado de velar por el cumplimiento de la política pública. Así lo explica el asambleísta Ángel Maleza. Acaba de aprobar ya algunas comisiones que se encargan de apoyar en ese proceso mismo de regulación y control en cuanto al manejo de la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Son alrededor de 13 instituciones que están conformando este Consejo Nacional de Salud, en donde ya se han involucrado, luego de la discusión en este segundo debate, se han involucrado 3 instituciones más. Sin embargo, el tema fue cuestionado. Una de las asambleístas que se abstuvo fue Blanca Ugarte, pues asegura que no existirá control adecuado. El Sistema Nacional de Salud va a seguir siendo concentrador y centralizado. Mientras nosotros le establezcamos que la autoridad sanitaria no es un cuerpo colegiado, sino el Ministerio de Salud, entonces no va a cambiar nada en este país. Aprobado el articulado del libro 1, la Comisión tiene previsto en la próxima sesión continuar con la revisión del articulado del libro 2, el más extenso del proyecto de código. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y por el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentará este martes un estudio de la Universidad de Georgetown sobre la desnutrición infantil. El evento se desarrollará con presencia de autoridades y expertos que analizarán los desafíos para lograr la meta de desnutrición cero en Ecuador. El Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentará un estudio determinante de la pobreza de desnutrición en niños menores de 2 años en Ecuador, que se realizó por la Universidad de Georgetown. El coordinador del grupo parlamentario, el asambleísta Pavel Muñoz, explica que en los antes denominados objetivos del milenio, la desnutrición fue una de las tarifas que constaba en la agenda y que Ecuador fue uno de los países que cumplió la meta. Sin embargo, a nivel nacional fue mucho más ambiciosa y no se la alcanzó. En el Ecuador lo que tenemos son datos de desnutrición que están muy asociados con la calidad de agua y este es un tema que le compete a los municipios. El Estado generó servicios de cuidado, el Estado generó servicios de nutrición, pero el Estado central, pero lastimosamente los gobiernos autónomos centralizados no acompañaron esta política. En este sentido, la Universidad de Georgetown tomó el caso de Ecuador. Ecuatorianos y profesionales analizaron 2 aristas. Es una, por los logros de su política pública
y estos logros están asociados con la temática del desarrollo infantil integral en primer lugar, pero también por los retos que supone el hecho de no haber logrado una desnutrición cero en el país. El objetivo fue eliminar la desnutrición infantil y ahora se analiza qué es lo que el Estado debería hacer para lograr desnutrición cero. Pero lo que hay que tratar de erradicar es la nutrición crónica, la que está asociada con el peso y la talla del niño para la edad que tiene. Y es ahí donde hemos tenido algunos retrocesos y es ahí donde el país tiene retos de futuro que son fundamentales. El evento se desarrollará el próximo 3 de julio a las 15:30 en el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo y contará con la participación de autoridades del sector público y está abierto a toda la ciudadanía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En una entrevista concedida a los medios públicos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, reiteró que en su calidad de asambleísta presentará en los próximos días un proyecto de ley de recuperación de capitales, que apuntará a recobrar los capitales mal habidos producto de la corrupción. La titular del Parlamento aseguró que la Asamblea está claramente identificada con el combate a la corrupción y que su iniciativa legal, más allá del ámbito judicial, busca sumar esfuerzos desde la participación ciudadana para identificar en dónde está o quiénes se han beneficiado de recursos públicos de manera ilícita y así recuperarlos. Kasa kachiche wije kunawan mi kastawan kikimpa wasiman chamukunchi kichwa shimi pimachikuna kaipi rixishpa kallarishun. Sesión pleno martes. Kaiwara puncha ima pagmiña tukuyapukuna kasna mamayakta tananakuita pusha kayachishka kan kaipimi kai yaji puncha ima tapichka patsa ishkai chunga chusco niki rimanaku imata kutimpas katinka kuna. Shinayati kaipika kai código de procesos hatun kilka mushu yachina imatami rixishpa rimanakunka kuna. Shinayati kaipika kasna tauka yuarinakushka kilka kuna imata rikunapak arininapak mi kasna kaipi tiakunishpami rixichirka kuna. Aportes, reformas, LOC. Shinayati kai ley de comunicación kamachi imata rimanakushpa katikunkuna shina kai kutin imaka kai Unión Nacional de Periodistas hatun tananaku itapushak Guadalupe Fierro warmi imami chamurka paikaningmi ñukunchika kasna kai hatun willachishpa llanka runakuna imatami kai pillakta ullachun chaparachun paikunapa llankaykuna ima ama llakipi urmachun chaita ñukunchika kai kamachipi churachun mañakunchi nishpami hatun yuyaykuna imata sakishpa arrirka. Reforma integral Código Niñez Shinayati kai kutin imaka kai inclusión económica y social hatun tananaku itapushak Berenice Cordero warmi imami kai mamayakta tananaku itapushak Elizabeth Cabezas apu warmi wan kai pirimanakurka. Paikunaka imagina yakashna kai hatun Código de la Niñez y Adolescencia kamachi imata mushu yachina pangmi kashna yoyaykuna tachimbapurako. Kashna paikuna kaninmi ñukunchi kai kamachi kuna ima pichoranamikan wawakuna yakichikpi wawakuna imata kikin kausaypi yakichishpa wakchichi imapi imashina kaypi yanapanatami ñukunchika kay kamachi pichuranapak mashkakunchi nishpami kaypi riksichishkakuna. Comisión Salud. Kay mingarishka pillanka gapukuna ima pishastawan kay hatun Código de la Salud kamachi imata ayichinapa gushuyachinapa rimanakushpa katikunkunami kay kutin imaka kay libro 1 kamu imatami ñatu kuchishka rimanakushpa shinallati kaypika imashina kay hambina wasikuna hambina llaktapi pushanakuna ima imashina yaykuna imashina akllarina imatami rikuchin nishpami kaypika riksichishka shinapash apukuna imaka kasna chimbapuraykuna imamanmi yaykushka kuna karka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Seguimos con más información, amigos. Ecuador y Estados Unidos reactivan los diálogos para un acuerdo comercial. El ministro de Comercio Exterior o el Ministerio de Comercio Exterior confirmó que para finales de este mes de julio, una delegación de nuestro país viajará a los Estados Unidos para afianzar las conversaciones. Según el Ministerio de Comercio Exterior, desde el 2013 las exportaciones no petroleras hacia los Estados Unidos registraron una caída del 25%. El secretario del ramo, Pablo Campana, entregó las cifras. En el 2017 caímos a 2.591 millones de dólares, una caída del 25%.
Los Estados Unidos también tuvo una caída del 39%. De hecho, en el informe mensual del Ministerio de Comercio Exterior se desprende que en el 2013 las exportaciones no petroleras de enero a septiembre del 2017 alcanzaron los 7.767 millones de dólares y en 4 años esa cifra apenas subió 2 puntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hemos perdido competitividad. Que otros países, Colombia, Perú, tienen acuerdos comerciales, países centroamericanos, y obviamente están mucho más agresivos en cuanto a intercambio comercial se refiere. Por lo que dijo, Quito solicitó a Washington que reactive el Consejo de Inversiones y Comercio para empezar con los diálogos previo a la negociación de un acuerdo comercial. Y que esperamos que lo podamos empezar dichas negociaciones el segundo semestre de este año. De hecho, una delegación del Ecuador prevé viajar hacia los Estados Unidos la última semana del mes de julio. Pero qué mejor si tenemos esta relación, este contacto ya con los funcionarios de la vicepresidencia de los Estados Unidos para que nos traten de apoyar. En 2017, Ecuador exportó 6.057 millones de dólares a los Estados Unidos y las importaciones desde esa nación llegaron a 4.532 millones de acuerdo al Banco Central. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La aplicación del plan de optimización del Estado en las empresas públicas ha generado a la fecha 419 millones de dólares, 130 millones de excedentes en el 2018 y 450 millones de dólares entregados por CENEL y SELEC. Así lo anunció el director de la empresa coordinadora de las empresas públicas, Edison Garzón. Según la autoridad, desde inicios de este año que se ejecutó el plan, se ha obtenido un 10% de ahorro en el gasto corriente y un 5% en áreas de producción, inversión y capital. Garzón señaló que hasta finales de este año más empresas que no han cumplido con su fin serán eliminadas. Que las empresas crezcan, generen empleos, están en la línea correcta. Pero no es el caso de algunas empresas que sí tengan que ser eliminadas y estamos pretendiendo eliminar algunas hasta fin de año. ¿Qué hemos generado a través de este plan de optimización dentro de las empresas públicas? Ha sido obtener primero, 449 millones de dólares de optimización, puesto que hemos determinado que debemos ahorrar dentro del 10% del gasto corriente y tomar 5% del gasto de inversión de todas las empresas públicas para que no sea ejecutado. Y de inmediato hemos generado ya un ahorro de 449 millones de dólares al año. Hemos tomado prácticas importantes. Las empresas que han tenido el dinero, por decirlo de alguna forma, en la caja y no ha estado generando ningún rendimiento, hemos decidido invertir en certificados de tesorería en el Ministerio de Finanzas para que produzca al menos una tasa de alrededor de 3.5% para que genere una rentabilidad adicional a esos dineros que en la caja de la empresa no hacía nada. Y en otro tema, Andrés Manuel López Obrador ganó este domingo 1 de julio las elecciones presidenciales en México. Su candidatura constituyó el tercer intento para llegar al poder. López Obrador propuso dentro de su plan de campaña rescatar al campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, reducir los sueldos de altos funcionarios públicos y con ello incrementar programas sociales y reducir la pobreza de su país. El triunfo de López Obrador mereció las felicitaciones de varios mandatarios. El presidente estadounidense Donald Trump felicitó su victoria. El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, también se pronunció en su cuenta de Twitter y le deseó éxito en beneficio de México, mientras que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresó sus buenos augurios para el hermano pueblo azteca y manifestó que seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos las actividades de la Asamblea Nacional previstas para este martes 3 de julio, 7 horas con 45 minutos. El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes invitan a la sesión de planificación. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. 10 horas con 30, continuación de la sesión 524 del Pleno de la Asamblea Nacional, para conocer y resolver respecto a una resolución del CAL del 7 de mayo del presente año. También el trámite en primer
primer debate de la reforma al Código Orgánico General de Procesos. La discusión de un proyecto de resolución para exhortar al Estado ecuatoriano por la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos en vulneración frente a la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también el debate de un proyecto de resolución que rechaza los términos de una comunicación del 20 de junio suscrita por la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, por constituir una flagrante injerencia de la representante de un gobierno extranjero en las decisiones soberanas de una función del Estado de la República del Ecuador, como es la Asamblea Nacional. A las 11 horas está convocada una rueda de prensa de la bancada del movimiento Creo en torno a la situación de Venezuela. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 15:30, los grupos parlamentarios por la erradicación de la pobreza y cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible invitan a la presentación del estudio Determinantes de la prevalencia de desnutrición en niños menores de 2 años en Ecuador de la Universidad de Georgetown. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. Mientras que a las 16 horas está convocada la sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En el orden del día, la aprobación del artículo 10 de la Ley de Tránsito. También el análisis y debate del eje temático de tránsito con el tema licencias para la redacción de las reformas correspondientes. La sesión se realizará en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.